Primera generación, 1951 a 1958. Eran enormes aparatos que funcionaban con válvulas para procesar la información dependiendo de operadores que ingresaban los datos con unas tarjetas perforadas. Los equipos necesitaban gran refrigeración, ya que esas válvulas levantaban mucha temperatura, se quemaban y había que cambiarlas periódicamente. Univac 1 es de las primeras de esta generación. Poco tiempo después, IBM presentaría la 701, computadora con la cual iniciaría su reinado tecnológico mundial, consolado al presentar su modelo 650. En este tiempo las computadoras no eran para el común de la gente, solo algunos bancos, el gobierno y algunas empresas tenían la suerte de poseer una computadora. Segunda generación. Esta abarca más o menos de 1959 a 1964. Las computadoras funcionaban a base de transistores. Esos transistores llevaron aproximadamente 7 años en llegar a una computadora. Mas sin embargo, cuando llegó cambiaron todo. Las computadoras se convirtieron en algo más pequeño, aún con grandes dimensiones, pero no igual que la primera generación, del tamaño de una habitación. En esta mejora los lenguajes de programación. Aquí COBOL se transforma en un lenguaje fuerte. Cuarta generación. Abarca de 1972 a 1981, la generación de la microminiaturización, procesador micro y chip de memoria. Se caracteriza porque en esta generación se logra que muchos de los componentes sean más pequeños. La primera aparición del microprocesador, fabricado en 1971 por la empresa Intel, se desarrolló en Estados Unidos. Su nombre, Silicon Valley, en California, que con el paso de los años se transformó en casi un palacio de la informática, la cual las más importantes empresas establecen su base en la zona. Pero en los años 70 se producen grandes innovaciones, lenguajes de programación, por ejemplo Pascal en 1970, Unix en 1968, lenguaje B en 1969 y lenguaje C en 1972. En el año 72 se funda Atari, famosa por la creación de videojuegos. En 1973 la empresa Xerox crea la primera computadora de escritorio de interfaz gráfica con mouse, al igual en este año se crea el primer antivirus. En esta generación las computadoras dejan de ser solo para las empresas y llegan a las casas. Tercera generación. Abarca desde 1965 a 1971. Es la generación de los circuitos integrados. El chip surge cuando en el mercado aparecen unas pequeñas piezas electrónicas o pastillas de silicio, dentro de las cuales era posible integrar miles de componentes electrónicos. Hay que destacar que el primer chip se inventó en 1958, pero 6 años después llega a la computadora, generando esta revolución. Una de las primeras computadoras con chip fue la IBM 360. Hasta ese entonces no poseían monitores. Un detalle importante es que la presencia de los chips permite flexibilizar las utilidades de la computadora sobre el final de esta generación. Más precisamente en 1967 se crean los primeros disquetes. Estos eran de 8 pulgadas. Quinta generación. La computadora es un elemento joven de no más de un siglo. Sin embargo, es el resultado de múltiples creaciones e ideas a lo largo de varios años. Es una máquina dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver problemas matemáticos y lógicos, mediante la utilización automática de programas. En 1852, Charles inventa una máquina diferencial que realiza cálculos simples. Más tarde diseña la máquina analítica, que no fue construida hasta 1889. A partir de la mitad del siglo XX, el desarrollo de la computadora es mayor y más rápido. La quinta generación de computadoras está relacionadas con la llamada inteligencia artificial. Se trata de computadoras de inteligencia múltiple
implementada en sus componentes y sistemas físicos, que es conocido como hardware. Estos se basan en 4 elementos fundamentales. 1. Un modelo de resolución de problemas. 2. Un dispositivo de las bases de conocimiento. Es cuando la máquina aprende los procesos de gestión humana. 3. Una interfaz en el lenguaje natural y en la interacción con el usuario. 4. Un método de programación o forma de programar. Un sistema. Los japoneses fueron los que propusieron el proyecto de esta quinta generación. El objetivo de ellos era crear computadoras que utilizaran nuevas técnicas en las tecnologías de inteligencia artificial, tanto hablando de software como de hardware. En esta generación se apoyan mucho de la inteligencia artificial, que trata de explicar los procesos del comportamiento humano, adheridos a la lógica de la computadora, por ejemplo, juegos, sistemas expertos y redes neutrales. Sexta generación. Desde 1900 hasta la actualidad, somos participantes de la sexta generación de computadoras, una generación en la cual los ordenadores son más pequeños, versátiles y poseen como herramienta indispensable Internet. Los ordenadores cuentan con arquitecturas paralelas que agilizan sus operaciones y facilitan el almacenamiento de información. Esta generación cuenta con invenciones que han revolucionado por completo el mercado de la tecnología informática. En la actualidad, los sistemas informáticos utilizan satélites, fibra óptica e inteligencia artificial, facilitando así y permitiendo un amplio desarrollo en este campo. Algunas características de la sexta generación son: Número 1. Se viene desarrollando con mayor auge y mejor tecnología. Número 2. Las computadoras son portátiles, las llamadas laptop. Número 3. El reconocimiento de la voz y escritura. Número 4. Las computadoras ópticas que incluyen luz sin calor y son rápidas. Número 5. Las redes inalámbricas WiMAX, Wi-Fi o Bluetooth. Estas son algunas de las características de esta generación. Y, para ser honestos, seguiremos avanzando con nuevas tecnologías y mejorando cada vez más en este ámbito de las computadoras.